¿Qué hacía Javier Milei en el Foro Económico Mundial? Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. Grande, hombre, grande. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es un noticiero gilipollas porque no te acostarás sin saber alguna cosa problemas. Y resulta que unas víctimas de Biodegen están en contra de la agenda progre. Es muy interesante el tema. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. Empecemos por política y economía. La otra operación Cataluña, los Mossos tenían un servicio ilegal de espionaje a opositores al procés. Entre 2011 y 2017 espiaron a políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas de marcado perfil unionista o constitucionalista. O sea, no puede ser. Estos indepes se quejaban continuamente de que el Estado central español les estaba espiando y en el fondo estaban ellos haciendo lo mismo de lo que se quejaban. Es que no tiene sentido. El gobierno aflora 100.000 empleados públicos en prácticas y eleva la plantilla total a 3 millones. La última estadística oficial incorpora también a los temporales de menos de 6 meses y contabiliza unos 100.000 interinos más que un año antes. 1 de cada 5 nuevos empleos está en el sector público. Básicamente, el gobierno, pues maquillando las cifras del paro, hace los fijos discontinuos y se hincha a contratar a pues funcionarios y temporales y demás. Así, claro, quedan los numeritos muy bonitos, pero la economía muy desastrosa. La audiencia cita al exmarido de Mónica Oltra para que entre en prisión tras confirmarse su condena por abusos a una menor. El próximo martes tendrá que comparecer para tramitar su ingreso para cumplir los 5 años de condena. Y bueno, ya quedó claro que Mónica Oltra pues no tenía nada que ver con esto. Yolanda Díaz prepara el plan para acabar con los vuelos cortos, disparar sus costes fiscales hasta hacerlos prohibitivos. Sumar está empeñada en usar el alarmismo climático para provocar una pérdida de ingresos de la economía y reducir el nivel de vida de los españoles y sobre todo de los más pobres. Al final todo el tema de los ecologetas, el intervencionismo, el progresismo y tal, consiste en meter regulaciones elefantiásicas para encarecer absolutamente todo y que solo los ricos puedan hacer lo que les dé la gana y los pobres, bueno, estén tan avasallados a impuestos que no puedan ni pillar el avión. El Constitucional tumba el golpe fiscal de Montoro a las grandes empresas y obligará a Hacienda a devoluciones millonarias. Rechaza por unanimidad, o sea, que esto tanto los puestos por el PSOE como los puestos por el PP lo rechazan, el uso que se realizó de un Real Decreto Ley para recortar las deducciones a las compañías con una facturación superior a 20 millones de euros. Hacienda evalúa el impacto de la sentencia que, según fuentes del ámbito tributario, obligará a reintegrar a las empresas una cantidad millonaria, es decir, pusieron unos impuestos encubiertos ilegales y bueno, se lucraron a saco y recaudaron saqueando increíblemente y ahora se tiene que devolver toda esa millonada. Pues bueno, Montoro ya sabemos que fue un atraco a mano armada. En delincuencia, casi 8 de cada 10 detenidos en Barcelona son de, bueno, no de Jovenlandia, sino de fuera de España. Suponen el 78% de los arrestos de Mossos y Guardia Urbana entre enero de 2022 y diciembre del año pasado, según datos recopilados por el Grupo Municipal de Vox. En cambio, más de la mitad de la población reclusa en Cataluña es española. Bueno, más de la mitad, prácticamente un poquito más de la mitad es española, pero claro, no es la mitad o un poquito más de la mitad de la población real de Cataluña española, ¿sabes? Es bastante más. Entonces, bueno, pues increíble esta situación en la que resulta que estamos importando ciertas cositas. En Cataluña, durante los últimos 3 años, 6 de cada 13 detenidos e investigados hombres por agresión del tema, con penetración, eran personas de fuera. Bueno, y también tenemos aquí que inmigración en Cataluña ya han llegado donde vamos. Hay más población reclusa de extranjeros que de españoles. Bueno, aquí bailan un poquito las cifras, resulta que un poquito más extranjeros. Recuerden, los extranjeros representan el 12% de los residentes en España. 12%, madre mía, una sobredimensión claramente. Míralos cómo pelean, qué boros. A ver si va a acabar alguno de ellos en la carcelcita de gatos. Y tenemos hoy la noticia de: en estado grave un joven de 14 años tras ser atacado con machetes en el metro de Madrid. El ataque se habría producido a conciencia buscando enemigos de las bandas rivales. Bueno, esto me suena a importación, ¿eh? En delincuencia, seguimos. La UCO detiene a un pedo que ataba y agredía del tema a su bebé de 6 meses en Madrid. Su propio hijo, le hacía eso a su propio hijo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detiene a un hombre que abusó del tema de su bebé y compartía los vídeos con otros pedo. El pedo depredador condenado a 300 años de prisión, pero solo cumplirá 30. Detenido un pedo en serie, un exmonitor de fútbol que abusó de 6 niños. Joder, madre mía, tío.
De su hijo, de su propio hijo de 6 meses. Pero qué enfermo, por Dios. Uf. En noticias generales, Barcelona despide a un músico sevillano por no saber catalán tras 27 años. No, no es así. Tocando el clarinete en una banda municipal. Es una dictadura lingüística. Correcto, ¿qué tiene que ver saber catalán con tocar el clarinete? Pero, bueno, aquí explica más detalladamente la cosa, y es que el ayuntamiento le exigía el nivel C1 del idioma, el mismo con el que se reveló la enfermera andaluza que fue investigada por la Generalitat. Es decir, no solamente hacía falta saber hablar catalán, sino pues un nivel de excelencia bastante elevado, el nivel C1. Básicamente estos son medidas absurdas que hacen que gente capacitada se acabe yendo de Cataluña a otros sitios a producir y a generar puestos de trabajo. Es increíble. En internacionales tenemos que el Financial Times alerta de que la amnistía de Sánchez agrava la fuga de inversiones. El creciente clima de inseguridad jurídica se traduce en menos inversión en la economía nacional, tanto españolas como extranjeras. Pedro Sánchez haciendo de las suyas. ¿Cómo le gusta esto? ¿Cómo lo disfruta? El Salvador fue más seguro en 2023 que Estados Unidos. El Salvador alcanzó dicha meta en términos de cantidad de quitadas de vidas, solamente en quitadas de vidas, en robos y demás no, y ocupa el segundo lugar después de Canadá en todo el hemisferio occidental, según el conteo que elabora el portal Latinometrics. Flipa cómo ha cambiado la cosa del Salvador, si antes El Salvador era la cuna de las quitadas de vida. Netanyahu dice a Estados Unidos que no contempla un Estado palestino tras la guerra. ¡Wow! Básicamente tienes todo el sentido del mundo, y es que Palestina nace de un golpe de Estado de unos terrortipos en Israel. Básicamente es una escisión de un grupo independentista de terrortipo. Es como si ETA de golpe independizara por la fuerza pues a País Vasco y entonces lo gobernase y se dedicase a enviar misiles al resto de España, y entonces pues claro, España declarase la guerra a estos sublevados. ¿Qué tendría que hacer? Pues quedárselo, es lógico, pues así me gustaría que ocurriera. Evidentemente pues está en su pleno derecho. Bueno, sí, molaría la fragmentación y que se convocasen elecciones libres allí en esa franja de Gaza o, bueno, todas las extensiones que quieras poner. Pero, lógicamente, pues estaría bien quitar a los terrortipos. El Bundestag da luz verde a las deportaciones masivas de Scholz. La policía podrá allanar domicilios en busca de los que intentan evitar la deportación. Me pregunto dónde los deportarán, porque muchos de ellos, al no tener documento del país del que vienen, no se sabe dónde están. Bueno, que van a llegar a España y a demás países. A Francia, irán a Francia, a Bélgica, o sea, será la risa. Corea del Norte anuncia que ha vuelto a probar su dron submarino nuclear capaz de generar tsunamis radioactivos en respuesta a unos ejercicios conjuntos de Washington, Tokio y Seúl. Pero qué flipada es esta, por favor. Envían a prisión a los 2 detenidos por el crimen del fiscal ecuatoriano César Suárez, que estaba investigando el asalto y el secuestro en la televisión aquella. Y bueno, que se lo cargaron y ahora pues han entrado en prisión a los 2 que presuntamente fueron. El Congreso de Estados Unidos evita un cierre del gobierno con una nueva prórroga presupuestaria, y es que es allí, si no se ponen de acuerdo los partidos y no se sacan presupuestos, no es que se prorroguen los anteriores como pasa en España, es que se cierra, es que los funcionarios se van a la calle, quitando unos pequeños servicios mínimos, se van todos fuera, y me encantaría que pasase, o sea, quiero saber qué pasa si ocurre eso, tengo muchísima curiosidad. Y en la noticia del día tenemos que víctimas de biomachista, bio-de-gen o como queráis llamarlo, piden cambiar las políticas de igualdad tras el sondeo del CIS. La experta Elena del Pilar Ramallo dice acabar con las políticas sin sentido que enfrentan a la sociedad. Es decir, ciertas víctimas de bio-de-gen pues están hartas de la discriminación hacia el hombre y consideran que pues todo el mundo debería estar condenado por lo mismo si ha hecho exactamente la misma cosa. Y es que es lógico, porque después te encuentras cosas como, esto ha pasado hoy, es la parte del feminismo que decido ponerlo al final. Una mujer pincha por la espalda a un amigo durante una discusión en un piso en el centro de Igualada. O sea, me diréis que no. Condenada por agredir a un hombre que no quiso ligar con ella. El hombre recibió una paliza al rechazarla con el argumento de que estaba casado. De verdad, es increíble todo esto. Y esto pues no es por ser hombre, ni por el género, ni embrismo, ni nada. Condenada a 8 años de cárcel por pinchar a una asistente de un centro de acogida de Salamanca. La ahora condenada le asestó una pinchada en la espalda a la que siguieron otras 4 más. Es decir, que las mujeres que hagan cosas a hombres o a otras mujeres deben ser exactamente igual de condenadas que si un hombre hace esas mismas cosas sobre una mujer, sea su pareja o no lo sea, o lo que sea, lo que ocurra.
Lo importante es que se están cometiendo tropelías contra cierta persona. Esta magufada de no, es que lo hace por ser mujer. Bueno, ¿qué más da? O sea, es lo mismo que hacerle a alguien por ser blanco, por ser negro, por ser mujer, por ser hombre, por celos, por rabia, por ira, por furia. Mientras no sea en defensa propia, es que todos los motivos son los mismos. Entonces me parece que les honra muchísimo a estas víctimas de bio, de la que sea, que se están privilegiadas por el Estado, que son unas privilegiadas, que ahora tienen muchísimas ventajas frente a las demás personas, pues que digan que esto es absurdo y que, pues, es un sinsentido que enfrenta a la población. Les honra muchísimo. Y me parece increíble, de verdad, que haya gente así, pues incluso gente privilegiada, gente con tantas ventajas legales, diciendo que basta de esta discriminación a los hombres. Es brutal. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, que hay que hacer la batalla cultural que hubo en Argentina, que empezó por YouTube y demás, que tenemos que hacer que la gente pida a los políticos que les exija que ellos merecen libertad y que les dejen en paz. Así que suscríbete, difunde todo esto, que vamos a dar caña aquí en España o en el país donde estés. Un saludo, un piquito y nos vemos. Y suscríbete.